Bueno, pues muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Estamos el día de hoy, lunes 17 de abril del 2017, en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en una transmisión más del aula virtual con el ciclo de conferencias de la Academia Mexicana de Odontopediatría. Tenemos una invitada de lujo con un currículum de una doctora muy joven, pero con toda la experiencia y trayectoria que el día de hoy nos va a compartir con su conferencia. Les voy a presentar a la maestra Iliana Berenice Mauries González. Bienvenida, doctora Iliana. La maestra Iliana, dentro de su currículum, les voy a compartir que es cirujano dentista. Tiene la especialidad en odontopediatría en la Universidad Latinoamericana, también tiene la maestría en la misma universidad, y dentro de su resumen curricular que voy a comentar, la doctora Iliana es coordinadora general de especialidades de la Universidad de Ciencias y Administración. También colabora académicamente en la coordinación de la especialidad de odontopediatría de la Universidad Latinoamericana. Es profesor de tiempo completo en el posgrado de odontopediatría en la Universidad de Ciencias de la Administración, así como en el posgrado de odontopediatría de la ULA. Así que también le decía, tiene práctica clínica. Y pues el día de hoy tenemos el gusto de tenerla en el aula virtual. Bienvenida, doctora Iliana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y pues nos va a dar una conferencia en el aula virtual con el tema de agentes preventivos y cariostáticos en odontopediatría. Así es. Cuéntenos un poquito, doctora Iliana. Así es, en esta ocasión vamos a hablar de agentes preventivos y cariostáticos. Es un tema, pues, controversial, pero muy relevante y muy importante, sobre todo en la actualidad, ya que tenemos una población infantil en donde prevalece un alto porcentaje de caries dental y que de alguna manera los agentes preventivos y cariostáticos nos ayudan a disminuir, a contrarrestar o a detener este proceso de la enfermedad progresiva. Pues es un tema no solo de interés en el área de odontopediatría, yo creo que nos va a interesar tanto a estudiantes como a, sí, como a profesores, como a expertos de la materia y del área, y sobre todo de los profesionistas o profesionales que tenemos a cargo poblaciones infantiles. Así es, que tenemos mucha población infantil. Mucha. Y que es un área de oportunidad muy grande, ciertamente, atender a esta población. Exactamente. Pues bueno, compartirles todas las medios digitales a través de los cuales nos pueden seguir, nos pueden escuchar. Recuerden que esta aula virtual tiene como parte de sus beneficios que ustedes se registran y tienen horas crédito para el proceso de certificación, así que pueden encontrarnos a través de la página www.cnsd.org.mx, así como en Facebook, en Twitter, en Instagram, así que En líneas virtuales. sí. En mi página también, ahí me encuentran. Ah, bueno. ¿Cuál es la página? ¿Cuál es su página, doctora? En Facebook está publicado el link para que puedan ingresar, y también la transmisión va a estar disponible hoy, en este momento que es en vivo, y también en un momento subsecuente para que la puedan visualizar y poderla disfrutar con claridad y detenimiento. Pues bueno, también los invitamos a que nos sigan, y todas las preguntas, dudas, comentarios que ustedes tengan, estoy segura de que la doctora Iliana nos va a comentar y a contestar al final de su conferencia, así que pues le damos la bienvenida, doctora Iliana, pues es toda suya el aula virtual. Claro que sí, muchas gracias y disfrutemos este momento. Buenas noches.
El día de hoy vamos a presenciar el tema de agentes preventivos y cariostáticos dentro de odontopediatría, pero antes de iniciar mi ponencia, mi conferencia, quiero agradecer la invitación al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la oportunidad de participar en el programa de conferencias virtuales, así como al doctor Rey y también de manera muy importante al doctor Miguel Ángel Fernández por confiar en mí para compartir un poquito de mi conocimiento sobre esta línea de investigación. Hablar de agentes preventivos y cariostáticos es una situación pues importante, pero muy compleja, muy controversial, sobre todo porque en la población infantil mexicana no tenemos la educación como tal de prevenir, sobre todo, ¿no? En algunas ocasiones, bueno, pues ya tenemos la llegada de nuestros pacientitos, pues ya con el desarrollo de lesiones cariosas en sus dientes y no tanto como preventivos, de tal manera que el día de hoy vamos a revisar agentes que actúan de manera preventiva, así como los que actúan de manera cariostática. Es importante mencionar primeramente el riesgo que van a presentar algunos pacientes con respecto al desarrollo de lesiones cariosas, ya que tienen factores predisponentes de manera presencial en boca para desarrollar la enfermedad. Esto es un tema muy interesante, ya que al tener esos factores predisponentes, bueno, pues tenemos pacientes que en algún momento van a desarrollar la enfermedad y que es importante identificar de primera instancia para colocar o para intervenir con agentes preventivos antes de que se manifieste la enfermedad. Entonces, en todo momento vamos a estar tocando este tema de riesgo, ya que es muy importante para colocación de agentes preventivos, así como de agentes cariostáticos. Y bueno, es una gama amplia de productos o de soluciones o de agentes en donde mencionamos cuáles son preventivos y cuáles son cariostáticos. Tenemos una gama muy amplia dentro de la especialidad de odontopediatría, en donde vamos a mencionar los más convencionalmente usados dentro del área o de nuestras poblaciones, en donde destaco con diferente color cuáles son los agentes preventivos y cuáles son los agentes cariostáticos, limitándome a iniciar en primera instancia con los agentes preventivos. Entonces tenemos fluoruro de sodio, que es un agente de mayor uso en la población odontopediátrica, ya que es una solución en donde el tipo o la forma de presentación nos permite tener un mayor alcance, una disponibilidad para la aplicación de nuestros pacientes, así como la amplia cantidad de colocaciones por año. Es el agente que tenemos como uso de mayor convencionalidad en nuestros pacientes. Posteriormente, fluoruro de fosfato acidulado, que también lo tenemos en diferentes presentaciones. Obviamente es una diversidad de flúor, tiene una adición que es fluoruro, que es ácido fluorhídrico, en donde la aplicación por año se va a ver disminuida precisamente por el compuesto que éste presenta. Sin embargo, sigue siendo un agente preventivo. Posteriormente vamos a hablar de los barnices de flúor. Voy a ir un poquito rápido con los agentes preventivos, ya que tenemos mayor complicación. Como lo dije en un principio, tenemos poblaciones con un alto porcentaje de caries, entonces tenemos que revisar un poquito más sobre los agentes cariostáticos, ya que en estas poblaciones la lesión de caries se encuentra ya establecida y que, bueno, en esas mismas poblaciones tenemos pacientes de mediano a alto riesgo. Es muy difícil encontrar pacientes que se encuentren completamente sanos o que acudan a la consulta para una atención preventiva, de tal manera que por eso he decidido que el día de hoy revisemos un poquito más de los agentes cariostáticos que de los agentes preventivos. El último agente que voy a mencionar de manera preventiva pues son los barnices de flúor, que hoy en la práctica clínica estamos utilizando de manera más amplia, ya que tenemos
pacientes que requieren no solo de prevención de caries dental, sino de remineralización de algunas estructuras que están ya dañadas desde tiempo de formación de los dientes, en donde por defecto de estructura ya requieren el proceso de remineralización, y esto requiere de un alto porcentaje de fluoruro, que es lo que tenemos concentrado o contenido en los diferentes barnices de flúor. Entonces, estos pacientes que necesitan ya de la colocación de un barniz es porque ya tienen un riesgo identificado del desarrollo de alguna lesión por presentar alguna alteración en la estructura del esmalte de los dientes, o por ser pacientes de mediano o alto riesgo al presentar ya más de 2 o 3 lesiones de caries dental en sus dientes. Entonces, el uso de cariostáticos nos permite tener un freno o una inhibición de la progresión de la enfermedad. Miller en 1905, desde esa fecha, menciona la aparición de los agentes cariostáticos, en donde identifica o en donde predomina que estos agentes tienen una acción protectora, sobre todo aquellos que contienen cristales de plata, que es lo que genera el efecto cariostático, y a partir de esa fecha se desarrollan mucho más agentes cariostáticos con diferentes concentraciones, tanto de flúor como de ion plata, que es lo que va a hacer el efecto cariostático. El primero que vamos a mencionar en este momento es el fluoruro de estaño. Es una solución ya con efecto cariostático que encontramos en el mercado con menor concentración de fluoruro, a diferencia de otros cariostáticos que más adelante vamos a mencionar. El fluoruro de estaño es colocado de uso profesional, no lo tenemos disponible para uso indiscriminado o de fácil acceso a los pacientes. Es de uso y colocación profesional, y es el agente que estamos colocando en menor concentración. Es un cariostático que no requiere de más de 2 aplicaciones al año como agente preventivo y cariostático. También voy a mencionar en algunos cariostáticos que, de acuerdo a la concentración de flúor que tienen, van a funcionar como agentes preventivos y como agentes cariostáticos, de acuerdo a las indicaciones que en el diagnóstico de cada uno de nuestros pacientes tenemos. El fluoruro de estaño es una solución cristalina que colocamos con ciertos protocolos de aplicación, pero que también se encuentra contenido en ciertas pastas dentales que tienen también indicaciones específicas que van de acuerdo a la edad de nuestros pacientes, ya que no pueden ser colocadas a temprana edad, pero sí a mediana, dentro del rango de edad que maneja la odontopediatría, pero sí también ya se encuentra incluida en algunas pastas dentales. De alguna manera ya tenemos doble intervención para que sean vía de acceso o de llegada a la cavidad bucal de nuestros pacientes. El fluoruro de amino de plata amoniacal va a ser el día de hoy nuestro enfoque principal como cariostático de primera elección a través de muchos años, en donde se ha comprobado que el efecto cariostático ha sido en un alto porcentaje reconocido como favorable o con efecto exitoso. Claro, como todos lo sabemos, por el contenido de plata que este cariostático contiene, pues entonces vienen algunas, pues no contraindicaciones, pero sí tal vez un disgusto por parte de los pacientes, sobre todo cuando no se esclarece de manera detenida y precisa las consecuencias o el efecto que este va a tener después de su colocación. Sin embargo, hasta hoy ha sido un cariostático de primera elección con un éxito recomendado para ciertos casos en específico. Vamos a ir revisando algunas de sus indicaciones, algunas características clínicas ideales o indicadas de nuestros pacientes, pero sobre todo, como lo mencioné con antelación, tenemos que reconocer o identificar en primera instancia el riesgo de caries dental que va a tener nuestro paciente para que pueda ser candidato a la colocación
de esta solución. Entonces, el fluoruro de amino de plata amoníacal lo vamos a encontrar en diferentes concentraciones que van de 10 al 38% según después la marca comercial o según la presentación que esta pueda tener para ser colocada en nuestros pacientes. Más adelante voy a mencionar que en base a la concentración que cada solución presenta va a tener un efecto preventivo o va a tener un efecto cariostático. Entonces, el fluoruro de amino de plata amoníacal, aparte de que nos va a funcionar como un cariostático, nos va a funcionar como un inhibidor de la hipersensibilidad dentinaria y como un endurecedor de la dentina afectada por lesiones cariosas. Esto ha sido sometido a diferentes investigaciones en donde se ha obtenido éxito clínico, tanto in vitro como in vivo, de esta solución. Sin embargo, cuando se sigue esa línea de investigación a profundidad, considerando factores adicionales como lo es el riesgo de los pacientes, podemos confirmar que el uso de cariostáticos, como en la literatura no lo marcaban, no se puede colocar en todos los dientes ni en todos los tipos de lesiones cariosas, sobre todo cuando existe una cercanía pulpar. Entonces, por filtración de la dentina, sobre todo en dientes temporales, que sabemos que tenemos una dentina sumamente porosa, no podemos tener cercanía, ya que podemos desencadenar una respuesta pulpar que en este momento no es deseada. Entonces, surgen ciertas indicaciones específicas que resultan de la investigación a profundidad, sobre todo cuando estudiamos poblaciones de mediano o alto riesgo, en donde por resultado tenemos que no van a funcionar de igual manera o que la lesión no se va a comportar de la misma manera en un paciente de bajo riesgo que de mediano o alto riesgo. Y es lo importante que en esta sesión vamos a destacar, porque son situaciones que muchas veces la literatura no lo marca, porque no es un tema de inquietud tal vez para muchos profesionistas, pero que para los que sí lo es y lo hemos seguido, hemos destacado estas características o estos cambios en la práctica clínica. Entonces, todos sabemos que el proceso de caries dental no es un proceso unidireccional de destrucción continua, es un proceso que es el resultado de un desequilibrio de remineralización y desmineralización del esmalte dentario, en donde tenemos que considerar que no podemos dejar que el pH de nuestros pacientes disminuya o tenga un decremento a partir de 5 o 5.5, ya que tenemos una superficie sumamente expuesta, una superficie sumamente disponible o apta para presentar porosidades y que se pierda esa cristalinización del esmalte o de la superficie del esmalte, teniendo como consecuencia la aparición de mancha blanca, la aparición de alguna cavidad o la aparición de una superficie susceptible para desencadenar una lesión cariosa. Es por eso que tenemos que prevenir que ese pH no descienda de ese número que acabo de mencionar, y entonces si nosotros identificamos que nuestro paciente está manejando esas cifras, pues entonces es momento de actuar y de colocar ya sea un agente preventivo, potencialmente que contenga flúor, o un cariostático si es que ya se desarrolló la enfermedad. Entonces este proceso de desmineralización y remineralización tiene que estar en constante observación, midiéndolo a través de diferentes dispositivos o de diferentes elementos de nuestros pacientes para ir comprobando o para ir cerciorándonos de qué cifras se están manejando para actuar de manera oportuna, ya sea antes o después de que se desarrolle la lesión. Es importante mencionar que el uso o la colocación de cariostáticos tiene una razón de ser. Acostumbramos a ya cuando aparece la lesión, pero no estamos acostumbrados a frenar lesiones
para posteriormente darles otra intervención, sobre todo cuidando el manejo de nuestros pacientes, no tanto el tratamiento que se le vaya a dar en ese momento al paciente, ya sea que vayamos a colocar un agente cariostático o una restauración convencional como tal. Tenemos que pensar en qué tipo de paciente estamos manejando. Hablo de edad de los pacientes. Nosotros abordamos pacientes desde 0 meses hasta 14, 15 años aproximadamente, en donde sabemos que tenemos pacientes de diferente manejo y control de conducta. El hecho de hablar de cariostáticos y bueno, en algún momento que todos estudiamos en esta especialidad, pues nos hablaron de cariostáticos, sin embargo no profundizamos o no profundizaron en el uso constante del mismo. Pues porque damos más peso, repito, a la restauración o a la innovación o a materiales nuevos y dejamos a un lado que podemos tener el uso de estos agentes, sobre todo en pacientes que son pequeños o que son parte del programa de odontología para bebés. Estamos hablando de 0 a 1 año, de 0 meses a 12 meses aproximadamente, en donde tenemos que cuidar el comportamiento, el manejo, el abordaje, la cooperación que pueda tener con nosotros y hasta 2 o 3 años de edad, de tal manera que podamos tener otra alternativa dentro del abordaje clínico. Hablo de restauraciones o de intervenciones de mínima invasión, y el uso de cariostáticos en este tipo de pacientes es de mínima invasión o de mínima intervención, es decir, que no manipulamos tanto a nuestros pacientes, que no los tenemos tanto tiempo en el sillón dental, en donde podemos disminuir esa ansiedad que un paciente pediátrico pueda tener. Y es importante sobre todo hablar o convencer a los padres de que es una alternativa más para no someter al paciente a un abordaje clínico a lo mejor un poquito más complejo, y dejando o dando la oportunidad de que tenga este tipo de soluciones en los dientes que nos dan una ventaja o que nos ofrecen de tener una lesión o inhibir una lesión o prevenir una lesión antes de llegar a la restauración. Entonces, esa es la principal justificación que tenemos al elegir el uso de cariostáticos como tratamiento de intervención o de primera elección en estos pacientes de tempranas edades. Voy a mencionar un poquito de la prevalencia que tenemos en nuestro país, en donde en muchos años no se ha podido disminuir el alto porcentaje de caries dental que tenemos en poblaciones infantiles. En la encuesta nacional de caries dental que se desarrolló a partir de 2001, en donde se hizo un estudio en toda la República y se encontraron altos porcentajes de caries dental, no ha disminuido en gran medida hasta el año presente. Voy a destacar esta población que es de la Ciudad de México, que es donde nos encontramos, en donde el estudio se hizo en más de 10,000 pacientes, en donde identificaron tanto desarrollo de lesiones cariosas como riesgo a caries dental, en donde las gráficas nos muestran que el 72% es una cifra alarmante desde ese año, y a la fecha es un porcentaje un poco más elevado, en donde cifras o porcentajes de 80% no pueden bajar en estas poblaciones. Es por eso que de alguna manera tenemos que tener una alerta presente para nuestros pacientes, ya sea para prevenir, para detener o para restaurar. Entonces estas cifras son las que determinan o justifican que el problema se encuentra en la población infantil, y la situación de etiología es diversa. Puede ser porque los padres en este momento o en muchos momentos no tienen el acceso a la rehabilitación convencional, o simplemente no tienen la educación de la prevención, como lo mencionaba en un principio, y que ya nos están llevando a los pacientes al consultorio una vez que han presentado molestia, dolor, o que la situación preventiva ya no puede estar presente, y entonces tenemos que acudir a otro tipo de instancias. Como mencionaba, el hecho de que tengamos presente que tenemos una amplitud de agentes preventivos y cariostáticos nos hace que esta situación o esta gravedad de caries dental en boca se presente si tuviéramos el abordaje clínico
en un momento oportuno. Como antecedentes del desarrollo de los cariostáticos, pues son amplios. Mencionaba que desde 1905 se instauraron por Miller los cariostáticos. Sin embargo, los estudios en donde se destaca que con cariostáticos se previene, se estabilizan lesiones, se provoca una remineralización y demás, entonces lo han hecho diferentes autores. No es un tema nuevo, como ustedes pueden observar, no es un tema nuevo. Tenemos estudios que ya tienen muchos años y que no se le ha dado el seguimiento que debería de tener el uso de estos agentes. Repito, porque más adelante vamos a ver algunas complicaciones, si pudiéramos llamarlo así, o algunos efectos adversos que no son aceptados tanto por algunos profesionales como por los mismos padres de nuestros pacientes. El último autor que hizo un estudio amplio es el doctor Walter Figueiredo, que bueno, en este momento no está con nosotros, pero nos ha dejado una gran escuela para el uso de estos agentes, sobre todo en el área de odontología para el bebé, destacando que un cariostático puede ser preventivo a temprana edad y correctivo o cariostático como tal en el momento que las lesiones están desarrolladas o aparecen ya establecidas en boca. Como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos muchísimos agentes cariostáticos de diferentes nacionalidades y de diferentes concentraciones, considerando que los cariostáticos que tienen presentación entre 10 y 18% tienen un efecto preventivo, pero para que puedan lograr un efecto cariostático tiene que estar elevado o de mayor concentración, tanto ion flúor como ion plata, hasta un 38%, y entonces en esa cantidad obtenemos el efecto cariostático como tal, siendo el principio activo el mismo fluoruro de amino de plata amoniacal. Entonces, como ustedes pueden observar, no tenemos solo uno, que es el que llegó primero a México, que es Saforite, ¿verdad? Nosotros siempre lo tenemos en mente, sin embargo, a partir de él se desarrollan muchísimos más que en este momento ustedes están observando y que todos están disponibles para el uso clínico, ya sea como efecto preventivo o como cariostático, según el diagnóstico de nuestros pacientes. Esta es una presentación del doctor Walter que mencioné que fue el último en desarrollar esta presentación. Es una presentación sumamente práctica porque evita el escurrimiento, que es parte controversial de la aplicación clínica de esta solución en nuestros pacientes. Esta presentación evita que haya un escurrimiento y que se produzcan lesiones en tejidos blandos que han sido el factor causal tal vez de que no se decida el uso de este tipo de cariostáticos. Esto contrarresta esa situación clínica y entonces tenemos otra alternativa para la colocación de una manera ideal. Ahora, es importante mencionar o diagnosticar perfectamente bien todas esas piezas dentarias que van a recibir el tratamiento con cariostáticos. Yo mencionaba que de alguna manera tenemos que considerar la profundidad o amplitud de lesiones cariosas, ya que la indicación específica para el uso de cariostáticos tendría que ser en lesiones 1, que únicamente se encuentran en el esmalte de los dientes, o 2, que se encuentran en la segunda capa de los dientes, que es la dentina, y no más allá de una C2 por la permeabilidad de la dentina, que puede generar microfiltraciones y que haya respuesta pulpar, y que entonces el tratamiento de nuestros pacientes ahora sí se convierte en algo muy complejo. Entonces es por ello que desde el momento del diagnóstico tenemos que considerar que solamente en este tipo de lesiones se puede aplicar, y considerando que aparte de que tienen que ser C1 o C2 como lo acabo de mencionar, el paciente tiene que ser de bajo o mediano riesgo. En una línea de investigación que tuve la oportunidad de seguir en mi grado de maestría, se observó que hay progresión de la lesión cariosa cuando el paciente es de alto riesgo. Vamos a ver algunas fotos al final de esta presentación, en donde ustedes pueden observar que lesiones de grado 1, grado 2 están totalmente detenidas con la aplicación del cariostático, y en lesiones que sobrepasan estas capas de los dientes tenemos lesiones que progresan, sobre todo por el alto riesgo que el paciente presenta.
¿Cuál es el efecto esperado que nosotros necesitamos del fluoruro de amino de plata amoniacal? Obviamente, detener el proceso carioso, pero también tenemos más ventajas con este tipo de soluciones al estar remineralizando tejido que entra en un proceso de desmineralización. Tenemos un efecto bactericida por la presencia de los iones de plata. Tenemos un fortalecimiento de la estructura del esmalte o de la dentina afectada, no infectada, y bueno, entre otros beneficios, aparte del efecto cariostático. El fortalecimiento de la superficie del esmalte se da como consecuencia de formación de fluoruro de calcio y de fosfato de plata. Tenemos complejos proteicos formados en la superficie del diente por la precipitación de la plata. Es lo que nos da la coloración oscura, marrón o negruzca de las lesiones. Esto es por la presencia de estos iones plata. Entonces tenemos que la parte de la prevención en esta solución va a estar a cargo del flúor y la parte cariostática va a estar a cargo de los iones de plata. Entonces esto en un conjunto hace que en la precipitación de esos cristales en una dentina afectada tenga ese tipo de coloración. Ustedes pueden observar en esas fotografías cómo es la pigmentación de las lesiones. Finalmente, yo he pensado que, bueno, si nosotros ya tenemos lesiones de caries presentes en los dientes y que tienen una coloración específica de caries dental, como es amarilla, marrón o negruzca, entonces el hecho de que se oscurezca un poquito más esa lesión no tendría mucho de dificultad o mucho de no permitir la colocación de este tipo de cariostáticos, ya que las lesiones también presentan coloraciones diversas y que, bueno, considerando el beneficio que le van a proporcionar a nuestros pacientes, el incremento de esa coloración no tendría pues mayor peso. Sin embargo, sí se ha notado o sí se ha visto que los papás dan mucha importancia a ese punto, ya que consideran en muy alto porcentaje la situación estética para sus hijos y no piensan en el abordaje clínico o disminución del tiempo de trabajo en sus pacientes, que en algunos sí es de mayor relevancia el que su hijo o hija esté sometido a menor tiempo de trabajo en sillón dental. El protocolo de aplicación en toda la literatura revisada siempre va a cambiar, sobre todo por el tipo de investigación que se hizo o sobre todo en las muestras que ocuparon para la aplicación de estos agentes. En la línea de investigación que yo seguí, repito que fue en pacientes de bajo, mediano y alto riesgo, para poder saber que en pacientes de alto riesgo no funciona la colocación de un cariostático, se tuvo que implementar este protocolo de aplicación, en donde tenemos 4 aplicaciones distribuidas en semanas y quincenas y tenemos 3 controles. Esto es para poder saber si la colocación del cariostático se quedó intacta a los 3 meses, que es el primer periodo de observación, si sigue ideal a los 6 meses o si hubo alguna progresión al cabo de un año. Los pacientes que son de bajo riesgo y mediano riesgo se encuentran con el cariostático estable. La lesión cariosa no progresa, a diferencia de los pacientes de alto riesgo. Es por eso que, como resultado de esta investigación, se evita la colocación de estos cariostáticos en pacientes de alto riesgo, únicamente en pacientes de bajo y alto riesgo, pero de bajo y mediano riesgo, pero sin dejar de mencionar que todos los artículos que se revisaron o que están disponibles para que ustedes los revisen, hablan de diferentes técnicas o de diferentes protocolos de aplicación clínica. Sin embargo, este es un protocolo que se sometió a investigación en donde se pudo obtener que en ciertos pacientes no funciona esta situación o este tipo de resultado, no se encuentra publicado en ningún otro artículo. Todos nos hablan de colocar cariostáticos en toda la población infantil que presente caries C1 o C2, en todos, pero no consideran el riesgo de caries dental, que hoy por hoy se considera no solo para colocación de cariostáticos, sino también para cualquier
material de restauración o para cualquier rehabilitación que vayamos a tener, siempre considerando el tipo de riesgo de nuestros pacientes. ¿Cuál es el procedimiento de aplicación? Primero tenemos que realizar una profilaxis para eliminar esa placa bacteriana adherida a la superficie de los dientes que se les va a colocar el cariostático. Tenemos que tener un aislado absoluto o relativo según el caso. Dejamos actuar la solución de 1 a 3 minutos, controlando siempre el escurrimiento, porque este material es sumamente tóxico y quelante, de tal manera que lesiona de manera importante a los tejidos blandos. Entonces ese es el principal control que debemos tener, evitar el escurrimiento. Y por último, después de colocado el cariostático, lavamos con abundante agua, también considerando el proceso de aspiración que esté perfectamente controlado para que no pueda ser ingerido por nuestros pacientes. Voy a presentar el protocolo clínico de aplicación con la técnica de la vaselina. Esta capa de vaselina untada en los tejidos blandos de nuestros pacientes va a proteger de manera importante en el caso de que se genere un escurrimiento, de tal manera que haya una barrera protectora entre el tejido blando que está en la parte cervical, en este caso de nuestro paciente que estamos observando, y que ese escurrimiento no se adhiera al tejido blando. Es por ello que necesitamos proteger. Posteriormente, como lo mencioné en la diapositiva anterior, colocamos la solución del cariostático untándolo durante 3 o 4 minutos. Una vez que se evapora esta solución, podemos tomar nuevamente otra gota de nuestro cariostático y frotarlo de la misma manera. Como ustedes pueden observar, en el momento de la colocación y en el transcurso de los 3 a 4 minutos que se menciona como colocación, se va oscureciendo la lesión, de tal manera que en primera instancia tenemos una coloración marrón y al cabo de 24 horas tenemos una pigmentación completamente oscura. Una vez que colocamos el cariostático, colocamos nuestro sistema de aspiración, porque tenemos que lavar con abundante agua, sobre todo para no dejar ningún residuo de cariostático adherido a superficie de tejido blando no protegida, en este caso con vaselina, y que pueda provocar lesiones no deseables, que si se llegaran a provocar son muy aparatosas, y entonces tenemos complicación con lo que habíamos prometido o platicado con los padres de nuestros pacientes. Es importante mencionar que si nosotros tenemos un control de ese protocolo de aplicación, podemos controlar o evitar este proceso de lesiones, como podemos ver en la fotografía superior, en donde tenemos lesiones importantes en tejidos blandos por escurrimiento de esta solución. Entonces, considero que dentro del protocolo de aplicación clínica de esta solución tenemos que tener cuidado absoluto y protección de los tejidos blandos, más que enfocándonos a las superficies que vamos a detener o a frenar. Ahora, había mencionado que los cariostáticos con una concentración de 10 a 18% tenemos un efecto preventivo, y de 18 a 38 un efecto cariostático, siendo la misma importancia o el cuidado del protocolo de aplicación, ya que se encuentra en la concentración que sea, va a provocar una lesión si no se tiene un adecuado control de aplicación. Este tipo de precauciones son las que tenemos que observar. Veamos estas fotografías en donde sí tenemos el proceso detenido de esa lesión cariosa por el aumento de la coloración, que quiere decir que el cariostático está perfectamente bien adherido, pero tenemos una lesión de tejidos blandos. Es una lesión reversible, pero que no sucede en corto tiempo. Es una lesión que dura de 8 a 10 días y desaparece. Sin embargo, no es nada grato que nosotros entreguemos a un paciente con este tipo de lesiones, ya que si de manera anticipada el papá tenía algún tipo de inquietud por la colocación del cariostático, pues con este tipo de lesiones podemos aumentar ese desagrado o esa inquietud por parte de los padres. Entonces es muy importante que nos enfoquemos al cuidado del protocolo clínico de aplicación. Como contraindicaciones
de colocación del cariostático, pues principalmente nos vamos a frenar en defectos estructurales de nuestros pacientes. Estos defectos estructurales es porque no tenemos un esmalte completamente sano o una dentina completamente sana, en donde tenemos estructuras sumamente permeables, en donde podemos provocar más daño de lo que nosotros esperamos con un cariostático. Entonces, pacientes con defectos de estructura dental está completamente contraindicado. Pacientes que sobrepasen el daño de lesión a dentina, es decir, que ya tengan una lesión C3 o más, esos pacientes no pueden recibir el tratamiento con cariostático por probabilidad de desarrollar respuestas tampar. Pacientes con sintomatología, obviamente no, esos pacientes ya necesitan un tratamiento de terapia pulpar. Muy importante es que antes de la colocación del cariostático nosotros tengamos un consentimiento informado, firmado por los padres. Ese consentimiento informado deberá contener cuáles son las indicaciones y cuáles son los aspectos o los efectos adversos que va a tener el cariostático después de su colocación, ya que si nosotros no informamos con antelación a los pacientes, podemos tener una situación de problemática posterior a. Entonces es importante que antes de la colocación del mismo tengamos firmado el consentimiento informado con todas las especificaciones del diagnóstico y de la colocación del tratamiento que ese paciente va a requerir. Y obviamente pacientes que hayan referido con anterioridad alergia a alguno de los componentes del producto. Esta clasificación gráfica es para confirmar nuestra cercanía pulpar. Muchas veces nosotros clínicamente sabemos que tenemos una lesión C1 o C2, sin embargo, la profundidad no la podemos ver la extensión, pero no la profundidad. Es importante que tengamos una radiografía previa en donde podamos observar y confirmar que no tenemos cercanía pulpar para poder colocar de manera segura nuestro cariostático. Ahora, ¿cuáles van a ser esas recomendaciones de uso de los cariostáticos? Simplemente que hagamos conciencia o que tengamos en mente que es una alternativa más de tratamiento no invasivo. Es una alternativa más, no es la única. Es difícil el convencimiento de los padres, sin embargo, tiene muchas ventajas sobre cualquier inquietud que pueda tener el paciente, sobre todo, repito, en pacientes de temprana edad. Hoy nos hemos preguntado, bueno, ¿qué pasaría si yo coloco un cariostático en edades tempranas y después quiero corregirlo o después quiero cambiarlo? Sí, es posible. Entonces, esa es una ventaja que tenemos con los cariostáticos, ya que a temprana edad, cuando tenemos un paciente de conducta difícil o de abordaje clínico complejo por la edad que el paciente presenta, podemos colocar un cariostático. Y entonces más adelante, cuando el paciente tenga una edad en la cual pueda colaborar un poquito más con nosotros, entonces hacemos el cambio o la mimetización del cariostático. Eso también es posible. Entonces, en el momento tuvimos una ventaja en cuanto a la colocación del cariostático, y después podemos darle otro beneficio u otra característica a la misma colocación, dando oportunidad a que nuestros pacientes incrementen un poquito más en edad y en colaboración con la atención de restauración o de rehabilitación. Es una técnica de restauración atraumática, ya que no interviene ningún tipo de instrumento rotatorio, no tenemos tampoco el uso de mayor equipo o instrumental odontológico, ya que, como lo vimos en el protocolo clínico, lo podemos hacer bajo aislamiento relativo, únicamente con rollos de algodón. Eso hace que el paciente tampoco tenga una inquietud o un abordaje con mayor uso de herramientas o de instrumentos que no son necesarios para la colocación. Es un tratamiento que se coloca en 5 minutos y es un tratamiento que le va a detener una lesión cariosa que no va a avanzar en muchos años. Estas son algunas fotos en donde podemos observar
las lesiones que presentan C1 o C2 están completamente detenidas con el uso de cariostáticos, completamente detenidas. Sin embargo, podemos observar en lesiones o en dientes posteriores en donde tenemos una amplitud de caries dental que ya no son C2, que ya son C3, C3-4, en donde este paciente ya en esos dientes no necesita un cariostático, es un paciente candidato a tratamiento con terapia pulpar. Sin embargo, la colocación del cariostático en los dientes anteriores fue la primera intervención que se le hizo a este paciente. En el protocolo clínico revisamos que el control es a los 3, a los 6 y al año. Entonces, el paciente al año observamos que por el alto riesgo de caries dental, las lesiones cariosas han aumentado. Pero las lesiones que presentaron C1 y C2 como indicaciones específicas para cariostáticos se encuentran intactas y únicamente con el cambio de coloración, como sucede desde las primeras 24 horas después de colocado el cariostático. Presento al doctor Figueredo Walter, que en su momento me dio la oportunidad de tener acceso al producto, poderlo aplicar y poder constatar y confirmar el uso clínico y el éxito que han tenido el desarrollo de estas torundas predosificadas con el mismo principio activo de los cariostáticos. Esta noche agradezco a mis 3 pilares de formación profesional y a la oportunidad que me han dado como profesionista y como especialista de poder crecer y que de alguna manera pueda ser igual que ellos o mejor que ellos, como mi maestro lo dice. No tienes que ser igual, tienes que ser mejor que yo. Muchas gracias, linda noche. Bueno, pues después de esta conferencia de mucha, pues que a los cirujanos dentistas y sobre todo a los especialistas que ya tenemos aquí, muchos comentarios que ya vio la doctora Iliana, me va a permitir compartirle algunos que dice: Miriam de la Lama Plata es mi doctora, todo bajo control. Me mandaban muchos mensajes. Moisés Rivera Narváez, saludos desde Coatzacoalcos, saludos desde Sinaloa, esa es mi sobrina Griselda González. Oscar Bravo, excelente maestra, saludos desde Oaxaca, Tapachula, Chiapas, Hermosillo, y pues bueno, hay varias preguntas, doctora. Vamos a, si me permite, claro que sí, hacer alguna de ellas. Preguntan, doctora, ¿cuál es el motivo de cambio de coloración en el diente después de la aplicación? El cambio de coloración mencionaba que puede ir de amarillo, marrón o negruzco. Esto depende de la absorción del cariostático como tal, y esto resulta de la precipitación de cristales de plata. Entonces, yo comentaba que independientemente del porcentaje de concentración del mismo ion, da como efecto la misma coloración. Entonces, la coloración oscura o la coloración aumentada está dada por los cristales de plata que contiene el cariostático. Muy bien. Esta es una de las preguntas de todos aquellos que hicieron favor de seguir. De comentar. Preguntan también, doctora Eliana, ¿cuál es el tratamiento para los tejidos blandos después de alguna complicación por el escurrimiento del cariostático? Ok, como comentaba, y digo, no fue la excepción, esta es una pregunta de mayor inquietud no solo para los padres, también para los profesionistas o para los especialistas, ya que se debe al mal cuidado del protocolo de aplicación. Yo mencionaba que si no tenemos un control adecuado del escurrimiento del cariostático, es un material quelante tóxico que genera ese tipo de lesiones en lesiones de tejidos blandos. Yo mencioné que la lesión dura de 10 a 12 días, es una lesión que no duele, que no arde, no hay necrosis del tejido, hay que celular, y lo único que tenemos que hacer por el momento es irrigar
con bastante solución alcalina o agua oxigenada para disminuir un poquito esta lesión y bueno, ayudar a que hidrate un poquito mejor el tejido blando, pero no hay dolor. Sin embargo, sí, es una lesión sumamente aparatosa, pero con solución alcalina podemos contrarrestar la situación, pero es un hecho que va a durar de 10 a 12 días la reparación del tejido. Me pareció sumamente importante, bueno, dentro de toda la plática que dio la maestra Iliana, esta parte del consentimiento informado. Sí. Previo a la realización del... Sí, de la colocación. Sí, es muy importante tenerlo firmado, sobre todo cuando ya se ha platicado de manera anticipada con los padres, ya que ellos tienen que tener el conocimiento del efecto que va a tener la solución al colocarlo y de los efectos adversos que pueda tener y de la complicación que pueda tener el escurrimiento. Pero no porque ya esté informado y firmado, pues vamos a descuidar esa parte. Pero sí es importante, ya que el incremento de coloración en el diente y bueno, alguna lesión pueden provocar inconformidad y reacción negativa por parte de los padres. Entonces es importante tenerlo firmado antes de la colocación. Así es, y en todos los tratamientos, claro, no solamente con cariostáticos, pero sí en todos los procedimientos. Doctora Iliana, después de la colocación del cariostático, ¿se puede colocar algún tipo de sellador en la superficie? Sí. Yo mencioné que podemos mimetizar un poquito la apariencia oscura o la lesión negra que deja el cariostático con la colocación de algún sellador o algún componente fluido sobre la superficie que está tratada con cariostático, pero no de inmediato, porque entonces no tendría razón de ser el colocar un tratamiento de mínima invasión o de mínimo abordaje si vamos a abordarlo con la colocación inmediata de un sellador para poder opacar un poquito esta situación. Pero sí podemos colocarlo una vez que haya pasado el año de observación, en donde estemos seguros de que no hubo un avance o de que hubo un progreso de la lesión, en donde se confirma que el cariostático está perfectamente bien colocado y que ha hecho su efecto que nosotros esperamos. Entonces sí es momento de colocar algún sellador o alguna resina fluida sobre la superficie. Sí es posible, pero después del periodo de observación. Ok. Pregunta Lisbeth Hernández, ¿dónde se puede conseguir en México el Safloride del doctor Walter, doctora? En México no. Hubo un tiempo en que el doctor Walter venía a dar su curso de odontología para el bebé a México, en donde en diferentes instituciones lo impartía y bueno, todos los que tuvimos oportunidad de presenciarlo pudimos adquirir en ese momento el producto, ya que lo traía directamente de Brasil y lo distribuía a todos los que lo necesitaban. De manera particular, a mí me lo hizo llegar por el desarrollo de la línea de investigación que tuve también con ese producto y bueno, de esa manera lo adquirí. Pero hoy que él ya no está con nosotros, pero viene la escuela en donde pues sigue transmitiendo ese diplomado, ese conocimiento de odontología para el bebé, en donde involucra el tratamiento con Safloride, vienen y traen este tipo de productos para distribuirlo en esos cursos. Entonces solamente hay que estar pendientes de cuando vienen a dar ese curso o, en su defecto, ir a Brasil, ¿verdad? Nos vamos a Brasil, tomamos el curso allá y allá lo podemos adquirir. Se pasean. Exactamente, aprendemos y tenemos a la mano el cariostático. Así es, y bueno, les encargamos, ¿no? Para que... Sí, pues sí, claro. Preguntan, bueno, Leticia González, felicidades doctora. Sandoval Morales Jesús, felicidades doctora desde el colegio de Culiacán. Manoli de la Yata, saludos doctora. Miriam de la Lama Plata comenta algo que me parece muy importante también. Dice, habla de los padres, pero también esta parte de educar a los abuelos, porque en la actualidad yo creo que tienen un rol muy importante en la educación y en el cuidado de los niños, ¿no? Efectivamente. Bueno, Miriam es una alumnita mía, entonces muchas gracias por la pregunta. Definitivamente hoy tenemos una población en donde todos los padres trabajamos y en donde el cuidado queda
a cargo de los abuelos, en este caso, o de terceras personas, que también tendrían que tener una asesoría específica en cuanto a la prevención y bueno, este tipo de situaciones. Pero bueno, lamentablemente si desde los padres no empezamos con esa asesoría, pues entonces las terceras personas quedarían pues menos informadas. Entonces sí es difícil. Sin embargo, bueno, en un futuro estableceremos programas informativos para este tipo de poblaciones que tienen a cargo el cuidado de nuestros pacientes. ¿Qué pudiera comentarles, doctora, a todos los alumnos que están ahorita en licenciatura y que tuvieran esta inquietud, algunos de estudiar el posgrado en odontopediatría y algunos finalmente es prevención? ¿Cuál sería su opinión para ellos, doctora? Mire, yo en la Universidad de Ciencias y Administración, que es donde tengo la coordinación de especialidades, tengo a mi cargo muchos grupos de licenciatura. Ellos son fieles testigos de que no solamente nos apegamos al contenido del programa que tiene la materia, hemos ocupado diferentes agentes, tanto preventivos como cariostáticos, como de mínima invasión, como diferentes alternativas que no están programadas. Sin embargo, como especialista y como portavoz de la especialidad a ellos, sí tenemos, bueno, por lo menos de mi parte, el acceso a ellos con este tipo de productos. Incluso tienen a cargo elaborar protocolos de aplicación clínica con estos diferentes productos que dentro de la especialidad y en la población infantil ocupamos diferentes a la rehabilitación convencional. Sí, es un tema, la verdad, muy importante, que también mencionan, doctora, menciona que el cariostático es quelante y por lo tanto puede provocar daño a tejidos blandos. ¿Por qué no coloca DeUloy al momento de la colocación? Esa pregunta también ha sido muy frecuente en nuestros, bueno, por parte de los padres o por parte de los especialistas, más bien de especialistas, no de padres que no conocen ese tipo de aislamiento. Si nosotros colocamos un aislamiento absoluto, tenemos menor visibilidad del escurrimiento a cavidad bucal. Tenemos con un aislado absoluto, siempre tenemos escurrimiento y lo hemos visto con la propia saliva. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado de tener una visión amplia, entonces podemos generar esas lesiones, sobre todo cuando quedan debajo del dique. Entonces es mejor tener un aislamiento relativo perfectamente bien controlado y con el sistema de aspiración a un aislamiento absoluto en donde tenemos la presencia del dique y que el mismo dique no nos permita ver el escurrimiento y que haya una mezcla con saliva y que no solamente se dañe el tejido adyacente, sino todo el tejido que no podemos ver o que no podemos controlar con una perfecta aspiración. Ese es el motivo. Ok, pues contestada esta pregunta, bueno, hay muchas que ya seguramente la doctora irá las conclusiones. ¿Hasta qué edad se pueden colocar este tipo de tratamientos en los niños o adolescentes? No hay una edad específica como límite para favorable. Es por ello que se recomienda en edades tempranas. Sin embargo, no es una limitante para que se pueda colocar en pacientes más grandes, incluso en dentición permanente. No es exclusivo de dentición temporal, pero por los efectos que provoca, pues es más difícil colocarlo en permanentes que en deciduos que en algún momento van a exfoliar. Pues yo de manera personal le agradezco, doctora, que nos comparta en esta aula virtual pues esta experiencia académica que tiene. Ha sido una muestra de todas las reproducciones a través de Facebook y de los medios digitales,
todos los que la siguen Sí. y que la conocen, muchos alumnos. Eso habla pues de su calidez también como ser humano, doctora Ileana. Muchas gracias. Y pues agradecerle en nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, de todo el equipo de CNC de Radio, del doctor Ricardo Rey, de la doctora Laura Yadó, del doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, de FANI. Me voy a permitir leerle su reconocimiento. Por su participación en la conferencia virtual con el tema Agentes preventivos y cariostáticos en odontopediatría. Esperemos que sea la primera de muchas conferencias que nos comparta por la odontología mexicana, Ciudad de México, a 17 de abril de 2017, y el doctor Jacobo Pérez Insunza. Y un pequeño presente del aula virtual, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, fue una experiencia maravillosa y un placer compartir un poco de mi conocimiento con toda la audiencia y en especial con mis alumnos que siguen aprendiendo de mí y que siguen teniendo confianza en el aprendizaje que tienen de mí. Muchas gracias. Pues bueno, agradecerle y le vamos a pedir a la doctora que nos haga favor de firmar en el Paseo de las Estrellas. En el Paseo de las Estrellas, muchas gracias. Muro. Así que voy a dejar esto por aquí. Dejamos aquí. Y pues vamos ahí. ¿En dónde? ¿Aquí? Aquí en este espacio, doctora. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ileana, en el aula virtual, con su conferencia como parte del ciclo de la Academia Mexicana de Odontopediatría. Pues muchas gracias, doctora, muchas felicidades. Y pues la esperamos por aquí muy pronto. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, buenas noches, nos vemos el día de mañana en Martes de Café. Buenas noches.